Bueno, vamos con una cuestioncita de inducción. Nos dicen que tenemos un experimento de inducción, introducimos una espira en el campo magnético uniforme que hay entre dos grandes imanes, aquí están los imanes, norte y sur, de manera que el ángulo que forma el campo con la normal a la superficie de la espira se mantenga fijo en todo el proceso. Hacemos 4 experimentos con los siguientes ángulos, 0, 45, 90 y 135, tenemos aquí un esquema hecho y registramos lecturas de voltaje introducido en el voltímetro que tenemos conectado, que son estas 4 lecturas. Dice, relaciona razonadamente a qué experimento corresponde cada lectura. Bueno, nosotros sabemos que el voltaje, la fuerza electromotriz inducida viene dada por menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y sabemos que el flujo magnético viene dado por el campo, por la superficie, por el coseno del ángulo que forman el campo y el vector superficie, ¿no? Que aquí nos viene representado en cada momento por esa flechita negra, ese vector negro. Entonces, como el campo en este caso es constante, la superficie va a ser constante, lo único que cambia es el ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí hecho una tablita a 0 grados, a 45, a 90 y a 135 grados. Entonces, a 0 grados sería este primer caso en el que el vector superficie y el campo son paralelos, ¿no? Entonces, en ese caso va a ser el coseno del ángulo va a ser 1 y por lo tanto el flujo magnético va a ser máximo, la fuerza electromotriz, o sea, el flujo va a ser máximo, por lo tanto esa fuerza electromotriz será máxima y estaríamos en el máximo de los valores, que en este caso se corresponde con menos 5 voltios. Por lo tanto sería menos 5 voltios este primer caso. Posteriormente, cuando la giramos estamos a 45 grados, este sería el caso. Ahora sería un valor negativo también, porque estamos en este valor de coseno de 45 y el valor sería menos 3,53. Está claro que cuando es a 90 grados, ese coseno se nos va a hacer 0 y por lo tanto ese flujo va a ser 0 y en el ángulo de 90 el voltaje inducido va a ser 0 y a 135, fijaos que sería como el ángulo del coseno de 135 sería en este caso negativo, que por el negativo que nos salía antes tenemos 3,53, ¿vale? Bueno, pues un poco viendo cómo es la fórmula del flujo magnético y viendo las diferentes situaciones que nos dan, pues podemos sacar esas lecturas, ¿vale? Bueno, eso sería una pequeña cuestión. Vamos a hacer ahora un problemilla, ¿qué tiempo? Bueno, pues aquí tenemos un problema, vamos a hacerlo, sería el número 71. Dice que tenemos una bobina circular de radio 15 centímetros, nos están dando el radio, lo vamos a poner en metros, 0,15 metros y 50 espiras, n es igual a 50, se lo da de manera que su ángulo forma un ángulo de 30 grados, ahí lo vemos, el ángulo, con un campo magnético uniforme cuyo valor va a ser dependiente del tiempo y viene dado por 4 menos t menos 2 al cuadrado, teslas. La resistencia total de la bobina son de 5 ohmios, esto nos indica que nos preguntarán la intensidad en cualquier momento. Y nos dice primero que calculemos el valor del flujo en t igual a 2 segundos. Bueno, vamos con el valor del flujo. Pero sabemos que el valor del flujo magnético viene determinado, en este caso en una bobina, por las espiras que tenga la bobina, por el campo, por la superficie, por el coseno del ángulo que formes, ¿no? Entonces, como lo tenemos todo, lo único que tenemos que hacer en este caso es en el campo, pues sustituir el valor de tiempo igual a 2. En este caso tendríamos 50 espiras por el valor del campo, que son 4 menos 2 menos 2 al cuadrado, ese sería el valor del campo en tiempo igual a 2, por pi por r al cuadrado, que sería la superficie, por el coseno del ángulo, que serían 30. Bueno, como lo tenemos todo, simplemente meterlo en la calculadora y ver que ese flujo en ese momento tiene un valor de 12,25 Weber. ¿Vale? Ese sería el apartado A, muy facilito.
Y ahora vamos con el apartado B. Bien, por ejemplo aquí. El apartado B nos están diciendo que determinemos el valor de la corriente inducida, pero ahora ya en función del tiempo, nos sustituimos el tiempo, nos quedaría que esa corriente inducida es menos la variación de ese flujo magnético en función del tiempo. Esto nos quedaría como menos la variación de 50, que sería el número de espiras, por 4 menos t menos 2 al cuadrado, todo eso es el campo, por pi por r al cuadrado, luego lo sustituimos por el coseno del ángulo. Todo ello lo derivamos en función del tiempo y al hacer eso nos queda más 2 por esas 50 espiras, por pi por el radio que lo tenemos al cuadrado, por el coseno del ángulo y por t menos 2. Ahí viene la dependencia con el tiempo. Si hacemos todo esto, que son valores conocidos, pi, r y el coseno del ángulo, nos quedan 6,12 por t menos 2 voltios, ¿vale? Ese sería el valor de la fuerza electromotriz, de la inducida en función del tiempo. Ahora, finalmente nos piden calcular el valor de la corriente inducida en T1 y en T3, razonar si el sentido en cada caso será el indicado en el esquema como A, horario, o B, antihorario. Bueno, realmente nos han pedido la corriente inducida en el apartado B, Entonces, esto sería, tenemos que calcular la intensidad, bueno, sería meter la resistencia, bueno, lo hacemos ahora y ya está. El apartado C dice que calculemos el valor de la corriente inducida para T1 y para T3. Bueno, para T1 nosotros metemos aquí T valor 1 segundo, lo vamos a poner aquí y nos queda que este valor es de menos 6,12 voltios. Por lo tanto, esa intensidad de corriente que se induce en la bobina va a ser este valor que acabamos de calcular partido de R. Simplemente dividir esto entre R, ya tenemos el valor de la corriente inducida y nos queda menos 1,22 amperios. Para el caso de T3, o sea, de T3, sí, bueno, voy a llamar T3, son 3 segundos, sería el otro valor de tiempo. En este caso será más 6,12 voltios y tenemos que la intensidad, en este caso, bueno, le puedo llamar 3 porque es para el valor de 3 segundos, será ese valor que hemos calculado, partido de R nuevamente, y nos queda más 1,22 amperios, ¿vale? El sentido positivo en este caso lo va a marcar S y entonces vamos a ver, dice si es sentido horario o antihorario. El sentido en el caso primero vamos a tener, cuando t es igual a 1, va a ser el sentido horario, ¿vale? En este caso, porque al ser un valor negativo, el sentido positivo lo está marcando ese, sería el antihorario. El horario, que es el que marca la A, ¿vale? Sería para el primer caso, y el segundo caso, el de más 1,22, es el que sería el sentido antihorario. Es decir, la corriente en ese caso estaría girando en el sentido que marca la flecha B, ¿vale? Ese sería. Dice, explica por qué no son iguales si el valor del campo es en ambos momentos igual, es de 3 teslas, tanto en uno como en otro momento. Bueno, pues no es igual, porque además aquí en la gráfica que nos han puesto, en el punto de tiempo 1 y en el punto de tiempo 3, es cierto que el campo tiene el mismo valor, el valor de 3 teslas, pero en un caso ese campo está creciendo, está aumentando, en el otro caso está disminuyendo, ¿vale? Entonces, depende si está aumentando o disminuyendo, la corriente inducida se
se va a generar en uno u otro sentido para contrarrestar eso que ocurre, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese sería el problema. Un saludo, hasta luego.